Bien, seguimos analizando este tema en el que estamos empantanados y hoy lo que vamos a hacer es repasar hacia dónde nos puede llevar todo esto. Bien, yo personalmente creo que esta situación está generando la tormenta perfecta para la desaparición del dinero físico. Digo esto porque entre que existe el miedo a tocar el billete o las monedas porque te pueden contagiar y entre que las economías mundiales van a quedar muy golpeadas, parece dejarnos directamente apuntando en esa dirección. Esto tampoco significa que yo pueda decir que la pandemia fue planificada para eso. Por el momento me quedo con que salió de alguna imprudencia de un laboratorio, porque no tengo datos como para decir que fue planificada. Hay otros canales, otros comunicadores que por ahí sí lo dicen con sus propias teorías y es respetable, ¿no? Yo me mantengo por el momento más en el molde. Evidentemente sabemos que en el modelo globalista en el que vivimos y en el que se pretende que vivamos, es deseable poder tener la mayor cantidad de datos recopilados de cada persona y el dinero físico todavía daba un cierto anonimato e impedía un rastreo completo. Hoy por hoy, por ejemplo, al ser políticamente incorrectos en algún aspecto de nuestras vidas, no tenemos una consecuencia directa en el dinero que tenemos en el banco o en el bolsillo, pero cuidado, no sea cosa que en el mundo del futuro, además de ser suspendido de tu cuenta de Facebook por hacer algún meme que ofendió a alguien, también te puedan descontar dinero automáticamente, ¿no? Pongámonos a pensar esto. Los gobiernos socialdemócratas que tenemos, que son así muy grises, muy centristas, muy tibios, se intentan legitimar todo el tiempo no por resolver realmente los problemas, sino por estar todo el tiempo aparentando que los resuelven y están tratando en la actualidad y al menos en Argentina de obsesionar a la gente con la curva de contagios, y lo que hacen es decirle a la gente que cuando empiece a bajar esa curva de contagios, eso va a ser sobre todo mérito de ese gobierno y que todo va a empezar a mejorar desde ese momento. Pero lo de la curva es muy engañoso si ustedes se lo ponen a pensar, porque si en ese momento, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a liberar la cuarentena? ¿Van a abrir las puertas de las casas de la gente? O sea, lo más probable es que toda esa gente que se guardó en su casa, que no se haya contagiado, salga y al salir y estar en trenes, subtes, colectivos, muchedumbres, el partido de Boca y todo eso, se contagien por primera vez y va a empezar de nuevo el problema. Es decir, no tuvieron este problema la primera vez, pero se lo contagian y lo tienen. Y todo eso con el agravante de que todavía no se sabe si las personas que ya lo tuvieron pueden o no volverse a reinfectar, porque eso es una cosa que está en duda, porque en China aparecen noticias de gente que se habría reinfectado. Y el problema alrededor de eso es que no se puede saber si es verdad o no, porque no se confía en los datos de China. Entonces no sabe si es gente que se reinfectó o que estuvo mal testeada, ¿no? Y con el mayor problema de que todos los países no van a resolver esto al mismo tiempo y de la misma manera, porque la situación en distintos países está siendo muy dispar, y frente a esa situación entonces los gobiernos más bien van a tener que improvisar medidas económicas para maniobrar en toda esa turbulencia y no va a poder ser una solución global. Hay mucha gente que habla así como de que esto instalaría un gobierno global, pero para mí viene a ser lo contrario. Cada país va a tener que improvisar sus propias medidas y seguramente van a estar también acompañadas esas medidas económicas que tranquilamente pueden incluir cuasi monedas electrónicas, probablemente también estén acompañadas por medidas sanitarias que se hagan pensando en hacer que la población crea que se los está cuidando. O sea, esto en mi opinión te deja directamente orientado a la aparición de un dinero electrónico y a una desaparición progresiva del dinero físico. Por las características que tendría este microbio, digamos, pareciera que la aparición de una vacuna no va a ser algo muy rápido. Y si apareciera muy rápido sería algo bastante sospechoso realmente. Lo que hay que tener claro es que igualmente con pandemia o sin pandemia, esto tarde o temprano iba a ocurrir. De hecho, acá en Argentina, cada vez que yo veía que se usaba más Mercado Pago, al menos según mi punto de vista, era una forma de ir introduciendo una forma de dinero electrónico que cada vez estaba siendo más popular. O sea que por eso es que yo creo que esto está siendo aprovechado. Tampoco sé si esto me sirve para decir que fue planificado. Algunos comunicadores lo llevan más al extremo, todo esto que está pasando, y hablan de la implicancia de Bill Gates para intentar establecer el chipeo masivo de la población. Y yo también creo que esto tarde o temprano va a pasar, lo del chipeo, pero no sé si es
exactamente en esta ocasión, porque personalmente tiendo a pensar que los cambios drásticos a veces son poco eficientes, y en eso me baso sobre todo en lo que decía Aldous Huxley, ¿no? En Un Mundo Feliz, cuando explicaba que a una especie de dictadura del futuro se iba a llegar por la vía de la comodidad y como del hedonismo, digamos, y no por la vía de poner alambres de púas y controles militares. O sea, él decía, vas a entrar porque vas a estar demasiado confortable y no porque te obliguen. Y en cierta manera, si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con las redes sociales, parece algo así, ¿no? Porque en las redes sociales estamos dando todos los datos que cualquier tipo de gobierno totalitario hubiera querido que demos, pero en ese caso nosotros lo hacemos como para divertirnos. Entonces, por eso yo creo que el pensar como que de repente se va a microchipear a todo el mundo de un día para el otro, o que de repente toda esta cuarentena va a quedar continuamente, no sé, no es mi lectura, aunque tranquilamente podría llegar a pasar, ¿no? Mi punto de vista. Pero no es descartable que toda esta situación que estamos viviendo, como decimos, sea aprovechada, vaya uno a saber de qué forma. Después también he visto otros grupos que creen en la teoría de Q, que básicamente habla de que Donald Trump formaría parte como de un grupo de inteligencia que, por resumirlo de alguna manera, viene como a rescatar la situación del mundo, tanto económicamente como socialmente, etcétera, etcétera. También me parece que esta teoría es respetable, ¿no? Porque ellos tienen sus indicios y sus cosas. Lo que pasa es que yo personalmente identifico que el problema de la cultura actual, digamos, eh, la raíz está en el poco compromiso del ciudadano promedio, ¿no? Entonces, cuando alguien a mí me viene y me dice, bueno, hay un poder arriba que te viene a salvar, a mí me genera como una sensación de desconfianza, y también me genera eh, una sensación de que puede ser contraproducente, porque por ahí la gente se relaja al pensar que alguien está trabajando para ellos, ¿no? Entonces, por eso esa teoría igual, para ser sincero, la tendría que estudiar bien, todo eso de Q, para saber si realmente tiene algo de validez, ¿no? Hay muchos videos y yo nunca me puse a verlos desde el principio. Después, con respecto a lo que son las noticias de cómo va todo este problema a nivel mundial, yo veo que algunos números están creciendo cada vez más en algunos lugares. Canadá, por ejemplo, ha crecido casi de a 1000 en cuestión de 3 a 4 días. O sea, hoy está en 4700 y pico, y probablemente ya dentro de un rato sean bastantes más. Sabemos que Estados Unidos pasó hace rato a China en su número. Bueno, México viene avanzando más o menos de a 100 por día aproximadamente. A mí me preocupa un poco la situación de República Dominicana, que es un lugar relativamente chico y también viene avanzando en cuanto a contagios con esa proporción. Puede que Costa Rica, aunque al principio yo me preocupé un poco por la situación de Costa Rica y ahora veo como que se está equilibrando un poco. Panamá, más o menos, puede ser que sea preocupante, pasó de 558 a 674, va aumentando. Lo que pasa es que evidentemente, o sea, está aumentando en una proporción parecida a la que está aumentando Argentina, pero con la diferencia de que Argentina tiene bastante más población. Por eso yo digo que puede ser preocupante esa proporción. Bueno, evidentemente lo de Brasil está un poco descontrolado en cuanto a contagios y demás, igual que Chile, que ya tiene 1600 y pico, y pasa lo mismo, ¿no? Que tiene menor población y tiene mayor proporción. En África mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasará? Por el momento la situación, yo veo que en la mayoría de los países o lo tienen controlado o no están dando los datos correctos. Pero dentro de los países que puede llegar a llamar la atención que está aumentando, a mí me llama la atención Algeria, que ya está en 400 y pico, y que además tiene una proporción bastante alta de fallecimientos en comparación con estos otros países que he mencionado, que tienen una proporción alta de contagios pero no de fallecimientos. Egipto también es un número ligeramente más alto de fallecimientos, tampoco es que aumente mucho. Egipto tiene 500 y pico hoy por hoy de contagios. En Israel está subiendo mucho el número de contagios. En Arabia Saudita pareciera que también va 1100 aproximadamente en Arabia Saudita. En Turquía yo también noto que está subiendo mucho, pasó de 1000 a 3000 y de 3000 a 5600 en cosa de 3 a 4 días más o menos.
En Rumania el número de contagios es de 1.200 y pareciera tener una proporción un poquitito más alta de fallecimientos. En Hungría, que yo lo venía siguiendo porque el primer ministro es Orbán, tiene un número bajo de contagios, 300 aproximadamente, pero la proporción de fallecimientos es un poquitito más alta del promedio de todo el resto de países, al menos por ahora, ¿no? Porque esto yo veo que va cambiando. Un país del que no se está hablando mucho y que le están aumentando bastante los contagios es Austria, que pasó de 5.200 a 6.800 y de 6.800 a 7.600 en 3 días. Suiza ya se ha estado diciendo que está subiendo mucho. Holanda tiene de 5.000 a 8.000 en cosa de 3 o 4 días. Y tiene alguna que otra también proporción de fallecimientos que es un poquitito más alta que el promedio. Noruega y Suecia son países que habría que seguir, porque Suecia se estuvo un poco negando, como vimos, a hacer un control estricto. Pakistán, país que va subiendo de a 100, 200 por ahí, pero habría que estar atentos. Yo en un principio me había extrañado un poco de lo que pasaba en la India, pero de a poco le están empezando a subir los contagios. Había que ver cómo sigue. Pasó de 500 a 800, casi 900 en cosa de 3 días. Y también está el caso de Indonesia, que pasó de 600 a 1000 también en pocos días, y que también tiene, si uno analiza, un número un poquitito más alto que el promedio de fallecimientos. Acá en América, aparentemente el país que más proporción tendría sería Ecuador, en cuanto a fallecimientos por número de contagios. Y Australia también subió bastante en los últimos días, pasó de 2.300 casos a 3.100. Ahora, yo la verdad que estoy un poco desconcertado, porque hay veces que pienso que esto es toda una exageración terrible y hay veces que pienso que es más grave. Uno ve diferentes opiniones y parece a veces que es más grave. Y bueno, y si uno puede sacar una conclusión y dentro de todo tratar de sacar algo positivo, yo les recomendaría que usen los que este tiempo les quede libre para tratar de buscar cosas a los que no les dé el tiempo todos los días, ¿no? Porque eso es lo único positivo que puede llegar a tener. Aprender algo, ya sea plantar algún tomate en una macetita, o leer un libro, o qué sé yo, pintar algo, buscar alguna cosa artística, alguna cosa así, eso puede ser positivo dentro de todo. Así que bueno, manténganse seguros, nos vemos en el próximo video, gracias por ver y un saludo.